Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos otra vez más a este episodio de Desde el Observatorio, programa del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como siempre les habla el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del observatorio, y me acompaña, como es acostumbrado, mi coanfitriona, la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del observatorio. Saludos, Jennifer. Saludos, doctor Vera, es un gusto estar con usted nuevamente aquí desde el observatorio. Saludo, por supuesto, a todos nuestros oyentes, quienes se conectan a través de Católica Radio y quienes escuchan la retransmisión de este programa por alguna de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En el día de hoy estaremos hablando sobre los retos de la democracia en Latinoamérica y para eso tenemos un invitado especial. Hoy nos acompaña el licenciado Aldo A. Lorenzi Bolaños, quien es abogado, fundador de Democracia, ha participado en proyectos de formación de valores democráticos a través de la organización civil AFP en Perú, es autor del libro Una coalición por Lima, es analista político, columnista a nivel regional de varios medios digitales en Latinoamérica, conductor del programa en redes sociales Diálogos por la Región, es miembro del Comité de Alto Nivel Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Lima, Perú. Ha desarrollado papers publicados tales como Tiempo de Pandemia 1 y 2, La democracia pandémica, Hoja de Ruta para Elección en Perú 2021. Con su presentación, le damos la más cordial bienvenida al licenciado Aldo A. Lorenzi Bolaños a este espacio desde el observatorio. Bienvenido, licenciado. Bueno, muchas gracias, doctor Vera y licenciada Jennifer, por esta cordial invitación. Muy contento de estar en este espacio de la universidad, ¿no? Del observatorio, esperando poder compartir ideas, ¿no? Intercambiar ideas de este tema tan importante como es la democracia, que es un sistema imperfecto, dicen muchos, ¿no? Pero el más perfecto también de todos los sistemas de gobierno. Claro, Aldo, es un placer tenerte hoy en nuestro programa, ¿verdad? Agradecemos también la gentileza de que en el pasado nos invitaras a tu programa, ¿verdad? Diálogos Claro, de la diálogo por la región región. y varios colegas, ¿verdad? El Sí, licenciado Frontera, que es vicepresidente de esta universidad, vicepresidente de Asuntos Financieros y Administrativos, pues también ha estado, así como otros colegas, ¿verdad? Como el doctor Federico, que claro, ha estado en el Federico programa, Rivera. Federico Rivera Romero, que ha estado en este programa en varias ocasiones. Así que Qué bueno. es grandioso tenerte en el día de hoy. Para empezar, Sí, me gustaría gracias. que nos hablaras un poco, precisamente, vamos antes del tema de tu proyecto, del programa de Democracia con K, de Democracia Latinoamericana, ¿verdad? Sí, bueno, Democracia es un espacio en redes que surgió a partir de la pandemia, que busca acercar a las personas a todos, ¿no? A diversas realidades. Como usted comentó, estuvimos con usted conversando sobre Puerto Rico en esa oportunidad y tenemos también programas con personas en Colombia, en Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, en Centroamérica también, tuvimos gente de Honduras, y así, ¿no? O sea, Democracia es un proyecto en el cual pretende unir a distintos criterios, distintas ideas, distintas realidades a través de las redes, ¿no? A través de este maravilloso mundo del Zoom, que es por donde también nosotros transmitíamos o transmitimos. Ahora hemos hecho una pausa. Y la idea es esa, ¿no? Acercar a la realidad, porque la democracia es esa, doctor Vera. La democracia es que podamos todos opinar y tolerar y ser flexibles con la opinión del otro, ¿no? Si bien de repente yo no puedo compartir el mismo criterio sobre un punto específico con usted, pero lo respeto, ¿no? Entonces el mensaje del espacio de democracia con K, como usted dice, es ese, ¿no? Es que se pueda intercambiar ideas y que se pueda
dilucidar acerca de cómo pensamos los latinoamericanos en toda la región. Es excelente tu iniciativa, ¿verdad? Y me parece que es hermana, ¿verdad? Al trabajo que vamos haciendo desde el observatorio. Este es un espacio de educación popular, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Donde pues tocamos distintos temas que tienen que ver con la gobernanza, tienen que ver con las políticas públicas, pero en el fondo de todos estos temas realmente está el tema de la democracia. Entonces, Aldo, hoy Sí, quisiéramos abordar el tema de los retos de la democracia. A veces uno, ¿verdad? Todos los días vemos las noticias internacionales, por no hablar de las locales, ¿verdad? De nuestros países. Y los que hemos dedicado algo de nuestras vidas al estudio de la ciencia política o temas, el derecho, temas hermanos, pues nos parece que la democracia hoy día está asediada por muchos frentes, está asediada de muchos lados. Así que aquellos principios de la Revolución Francesa, ¿verdad? De libertad, igualdad y fraternidad, que han cambiado, ¿verdad? Desde Grecia con esa primero democracia participativa, ¿verdad? Y después con esta democracia representativa que vivimos en nuestros países, pues nos parece que luego de muchos logros, de muchas décadas, hoy día la democracia tiene múltiples retos de distintos frentes y nos gustaría pues dialogar, comenzar un diálogo con usted, de modo que podamos también que los oyentes y las personas que nos siguen en las redes sociales, pues puedan hacerse ese planteamiento, ¿verdad? De qué está ocurriendo con la democracia, no en mi país, no en el otro país vecino, sino a mí me parece que en todo el mundo y particularmente nos interesa el caso de América Latina y el Caribe. pues sí, mire, estamos ahorita en una etapa de transición, yo considero, en nuestra región. Como le comenté anteriormente en mi primera intervención, democracia, los objetivos, me olvidé de uno muy importante que era formar ciudadanía. Qué importante es, hoy en día nos damos cuenta, tener ciudadanos que conozcan los conceptos básicos, ¿no? De lo que es una institución, de lo que es una institución democrática, de lo que es de repente los poderes que maneja un Estado, de lo que es esa flexibilidad que tiene que tener el respeto a las ideas, ¿no? De lo que es respetar las leyes, las normas, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando hoy en América Latina. Yo considero desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que he visto, la licenciada Jennifer mencionó acerca de cuando yo apoyaba Alliance for the Family, AFP Perú, pues tuvimos proyectos en distintas regiones de acá de Perú, ¿no? Y con niños de 8 años, 9 años, 10 años, enseñándoles eso, ciudadanía, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Que América Latina ha, digamos, tenido un impacto muy fuerte con el tema de la pandemia, porque ha desnudado totalmente los sistemas democráticos que tenemos. Actualmente América Latina está virando hacia un lado izquierdo, pero un lado medio radical izquierdo. Pero por otro lado también tenemos el lado izquierda, de izquierda conservadora, ¿no? Lo que llamamos centro izquierda, y muy poco derecha, ¿no? Entonces tenemos esos tres, digamos, esas tres ramas dentro de América Latina hoy. Tenemos sistemas desgastados, como por ejemplo, bueno, Chile es un caso muy concreto, lo que pasó hace 2 años, cuando el pueblo chileno salió a protestar. Se creó esto de la nueva constituyente que están a punto de, a través de un plebiscito, aprobar o no un cambio de gobierno, ¿no? Con el nuevo presidente chileno. Acá en Perú el año pasado también hubieron elecciones. Ecuador acaba de ganar en Colombia el presidente Petro. Y han habido una serie de sucesos después de la pandemia. Yo lo quiero poner así, ¿no? Antes y después, en la cual hay una transición hacia un ciudadano que hoy en día busca que realmente le den los derechos que ellos piden, y se cansaron de
digamos, tener a los gobernantes ofreciéndoles a través de esta demagogia que existe y siempre ha existido, los de salud de calidad, los sistemas de servicio, agua, desagüe, porque son cosas muy básicas que usted dirá, pero eso no entraría dentro del paquete de lo que el ciudadano común de a pie quiere en los países de América Latina. No, sí, porque hay necesidad, hay hambre en América Latina, hay mucha pobreza, mucha desigualdad. Entonces el ciudadano promedio se cansó y ahora están buscando alternativas, ¿no? Con un discurso no muy moderado de los presidentes actuales, pero que sin embargo motiva a los ciudadanos de América Latina a poder, digamos, tomar esas opciones, ¿no? El caso de Argentina también, que bueno, es un caso peculiar, pues, ¿no? Porque Argentina tuvo 20 años de este populismo kirchnerista y regresó. Y hoy están con toda una serie de problemas que de repente más adelante podemos hablar de la corrupción, ¿no? Que existe en América Latina también. Pero eso es lo que ha pasado, ¿no? Estamos en una etapa de transición que la pandemia ha hecho un shock en las democracias de América Latina, debilitado instituciones que ya estaban debilitadas, y esto ha generado que ingresen estos gobiernos que ciertamente desde mi punto de vista tienen un corte muy populista, porque muchas veces no llegan a concretar casi nada de lo que pueden, no tienen programas, mejor dicho, sino se representan por ellos mismos, ¿no? O sea, no hay partidos políticos, son muy personalistas, y eso es lo que está pasando ahora en América Latina, ¿no? Claro, estarías de acuerdo con, fíjate, ¿verdad? Previo a esta entrevista, cuando estábamos organizándola, te planteaba el tema de, vamos a decir, la radicalización de la política, ¿verdad? En el mundo, ¿no? En Estados Unidos hay una tendencia totalmente distinta a la que planteas, ¿no? Que es este surgimiento de esta derecha fuerte, de esta derecha radical, ¿verdad? De un populismo, si quieres, y si es que se puede decir esto, pero por el lado de la derecha, ¿no? Claro, también hay, ¿no? Tenemos Sí, populismo tanto en izquierda como en derecha. claro, y Eso de todas entonces, maneras. pues, con esta figura, vamos a decir, de apego al líder, fíjate que es un tema bien planteado del populista, donde, como dices, a veces no hay un programa, pero se sigue al líder. Y entonces ahí viene luego un desencanto, ¿verdad? A mí me parece que este movimiento hacia los polos se da particularmente por el desencanto de los votantes y el desencanto de los ciudadanos por las ejecutorias de los gobernantes previos y por los casos sonados de corrupción en nuestros países también, ¿no? Claro, bueno, el caso más, digamos, los americanos, los estadounidenses dicen que el caso más históricamente más sonado ha sido el caso de Odebrecht, ¿no? Pero hay casos más, digamos, acá, por el lado de acá de América Latina, el caso de Argentina, de los cuadernos de Coimas, que es un caso conocido, el tema de los militares también en Chile, aquí en Perú, cuellos blancos y demás, y muchas de estas, digamos, historias de corrupción que hay en América Latina. Pero definitivamente, como usted dice, el ciudadano a pie se ha desencantado de lo que le ofrecían, que nunca llegó, ¿no? Y surges autoritarios, que en América Latina todavía están un poco controlados, ¿no? Por este poder que es el legislativo, pero que quieren tratar digamos, buscar de qué manera se salen de esta hoja de ruta, ¿no? Porque sabemos muy bien que una de las características del populismo es esa, ¿no? Es crear su propia asamblea constituyente para hacer constituciones a medida. Y podemos recordar un poco el inicio del populismo o los primeros comienzos en el año 30, donde Vargas y Perón, que son dos de los, digamos, representantes más notorios del populismo de esa época, pues avanzaron hacia ese nacionalismo, hijos del pueblo, que buscan reivindicar
a la sociedad a través de constituciones a medida. Y así poco a poco, ¿no? Avanzando después, usted ha hablado de una derecha populista que también ha habido acá en América Latina con Menem y Fujimori en otra época, Es verdad. y ahora llegamos a otra etapa del populismo que es ya más tirado con el tema del socialismo del siglo XXI, ¿no? Nuevos líderes que salen, que quieren reivindicar, quieren buscar esa unidad plurinacional, como le llaman, y hacen también lo mismo, ¿no? Porque el modus operandi de estos gobiernos de izquierda poco conservadores son, entramos al poder, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la constitución. Si no, no vamos a gobernar bien. Y se entromizan ahí por lo menos 10, 20 años, ¿no? Entonces, son una serie de fenómenos y de factores que están pasando y la corrupción de casos como el de Odebrecht, digamos, ha desvelado más todavía toda digamos, el aparato estatal de cómo funcionaba, ¿no? Y cómo pudo, digamos, esta empresa, digamos, penetrar por la institucionalidad de los países de una manera, digamos, un poco sorprendente, ¿no? Porque casi todos los países estaban involucrados en estos temas y también yo creo, doctor Vera, es porque considero que nunca antes se había visto la cantidad de dinero que se podía invertir en infraestructura, ¿no? Una de las, digamos, de lo que genera empleo cuando hacemos un planeamiento es a través de la obra pública, ¿no? Generamos empleo a través de la inversión pública. Y por lo menos en mi país, en Perú, nunca había habido tanto dinero desde la época de García, en su segundo gobierno, porque los commodities empezaron a subir, nosotros somos un país minero, entonces todo esto hace de que pues definitivamente haya la corrupción que hubo con Odebrecht. Le pregunto, ¿te parece que, vamos a decir, en estos tiempos estamos viviendo la erosión del centro en la política latinoamericana? Bueno, sí, ¿no? Sí. O sea, el centro como que va desvaneciéndose y vamos a los costados, ¿no? Ambos extremos. Pero yo espero que eso cambie, ¿no? Estamos en etapas de transición, y poco a poco podamos encontrar esa medida que definitivamente yo creo que la pandemia como que ha cortado una era y ha empezado otra en temas de política, en temas sociales, en muchos temas, en muchas ramas. Y esta transición que vuelvo a mencionar, pues es la que debe de, digamos, de aquí a unos años, darnos una nueva visión de modelo de gobernar, ¿no? Que quizás que esté más moderado, quizás aceptando la izquierda que busca. La izquierda busca innovar, que los estados o que las sociedades puedan asumir nuevos derechos, ¿no? De las comunidades LGTB, el tema de Y las los comunidades derechos de la mujer, los este, indígenas, seguro. el ecologismo y todo esto, y la derecha Claro. lo que busca es mantener sus estructuras clásicas, el conservadurismo, ¿no? Que no está mal ninguno de los dos, pero la idea es llegar a un punto medio, porque acuérdense que en un país vivimos muchas tendencias, muchas ideas confluyen en una sociedad y tenemos que encontrar el punto medio, no el antagonismo, que es lo que se vive hoy en día. Estaba revisando las noticias en Argentina y todo lo que ha pasado con la señora Kirchner, ¿no? Que Claro. ha habido mucha violencia últimamente, acá en Perú también, y así, ¿no? Esa radicalización, pues no es buena y tampoco ayuda, porque no progresamos y seguimos enfrascados en lo mismo, ¿no? Claro, fíjate que nuestros países y sobre todo el cono sur ha estado siempre dividido políticamente, pero había como una especie de armonía, de detente, si quieres, ¿no? Donde se permitía que el que ganara las elecciones, pues, gobernara de forma adecuada, pero esta polarización, pues, a mí me parece que evita el que se puedan
reivindicar sobre todo los derechos económicos y sociales de nuestras poblaciones. Claro, yo le llamo la decisión ideológica a esta etapa también. ¿Por qué le digo? Porque definitivamente, por ejemplo, en América Latina tenemos, aquí en Perú, en las últimas elecciones que han sido del año pasado, las presidenciales, se han presentado alrededor de 18 organizaciones políticas, 18 organizaciones políticas para tentar 130 escaños del Congreso, porque somos una cámara, una sola cámara tenemos, un presidente y un vicepresidente. En Ecuador, también cuando se presentó las últimas elecciones, también tuvieron cerca de 10 o 12 partidos políticos que se presentaron. Y da la casualidad que 5 de los partidos que están de repente en carrera tienen, digamos, pensamiento parecido, ¿no? Programas parecidos, comparten el tema ideológico, pero sin embargo se han separado, ¿no? Cada uno se ha visto por los propios intereses y por sus propias agendas personalistas, como vuelvo a repetir, pues han visto la manera de tener una representación que no representa a nadie, pero están ahí. Entonces, el tema de la atomización y el despliegue político que ha habido hoy en día, y que no, yo pensaba que solamente era en Perú, ¿no? Pero no, es en Ecuador, es en Argentina, o sea, la cantidad de partidos que van saliendo cada día y la cantidad de personalismos que hay, que nosotros digamos, por idiosincrasia creemos que el mesianazgo político existe, ¿no? Que va a venir alguien y nos va a salvar de todos nuestros problemas, cuando no es así, pues hace que cada día surjan estos nuevos líderes que solamente duran 5 años. Se desgastan y vuelven a salir otros y crean otros partidos, y así en ese círculo, digamos, maligno, por llamarlo de alguna manera, político, estamos viviendo, ¿no? Perfecto, licenciado. Vamos a una pausa y ya volvemos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta desde el observatorio, hoy hablando sobre los retos de la democracia en Latinoamérica, con el licenciado Aldo A. Lorenzi Bolaños. Doctor Vera, ¿quiere retomar alguna información del segmento anterior? Sí, quizás acentuar algunos aspectos que ha traído el licenciado Lorenzi, ¿verdad? En Puerto Rico, ¿verdad? En los cientistas políticos hablan del caudillismo, ¿verdad? De esta personalización de la política, casi adscribirle cualidades mágicas a un líder que nos va a salvar a todos. Va a venir este líder en armadura y con un caballo blanco y nos va a salvar a todos los ciudadanos y nos va a llevar a un nuevo rumbo. Oye, y hemos oído estas frases casi como las acabo de decir, aunque parezca un chiste lo que estoy diciendo, en las campañas políticas, ¿verdad? Por otro lado, pues también hemos tenido como esta erosión de las administraciones públicas, hemos tenido este alejamiento de la racionalidad administrativa, quizás porque al meternos en este mundo del caudillismo y al darle predominio a los partidos políticos en lugar de a las administraciones públicas, pues entramos en ese mundo raro, ¿verdad? Que me gustaría que el licenciado Lorenzi pues entonces tomara esos dos puntos que acabo de mencionar. Sí, claro. El tema del caudillismo es un tema que siempre ha estado en América Latina. Es una característica, creo, de nosotros los latinoamericanos, creer de que alguien puede venir a salvarnos de los problemas, ¿no? Y es más, una vez que no se cumple, ¿no? El famoso desgaste del gobierno de los 5 años, por ejemplo, acá en Perú tenemos los gobiernos de 5 años, pues la gente queda decepcionada y nuevamente empieza el círculo con un nuevo caudillista, un nuevo líder que forma un partido 2 años antes de las elecciones, porque no tenemos tampoco una vía política en Perú y en América Latina, ¿no? O sea, son partidos, yo acuñé un término que se llama partidos combi. La combi en el Perú es un servicio en el cual suben y bajan personas. Y la política aquí en América Latina y en Perú
es así, ¿no? Suben y bajan personas. Tenemos políticos que van de un partido a otro, por ejemplo, ¿no? Y siguen a un líder, al caudillista, al que personifica todo. Y una vez que salen presidentes o salen congresistas, pasa su gobierno 5 años y desaparecen, ¿no? Entonces, es un fenómeno, creo que existe no solamente aquí en Perú, podemos ver también en Argentina lo mismo, ¿no? Con el tema de los Kirchner, en Bolivia también con Morales, y bueno, y hay países que también mantienen esta tradición democrática que yo considero, más allá de las ideologías, ¿no? Como Chile, que me parece que es un país que tiene esta tradición y trata de mantener esta democracia después que salió de la era de Pinochet con los gobiernos de coalición. Uruguay también me parece que es el que más, digamos, estable democráticamente podríamos ver. México, ¿no? López Obrador, que también para mí es un caudillista, ¿no? Y así podemos ir nombrando a diferentes líderes de América Latina que se han presentado a las elecciones o a sus pueblos diciendo que han surgido de ellos mismos, ¿no? De este tipo, digamos, de misticismo político que los ha llevado a gobernar y quieren cambiar, reformar, refundar los países, cuando los países ya los fundaron hace mucho tiempo, ¿no? Lo único que aspiramos los ciudadanos es a tener una calidad de vida, el respeto de nuestros derechos, y básicamente a partir de ahí pueden salir otras cosas que nos permitan vivir bien, ¿no? Eso, básicamente. Y sí, ¿no? Y con respecto al otro tema que creo que era la seguridad ciudadana, me parece, Sí, que me no, tocó. yo te toqué el tema de la racionalidad como un tema que choca con este del caudillismo, ¿verdad? Sí, claro. Un poco uno esperaría que en las democracias modernas las personas busquen en los candidatos políticos estas cualidades de ejecutar administrativamente de una forma adecuada, ¿verdad? Claro, el tema Ujú. también pasa, doctor Vera, porque en América Latina hay mucha pobreza y nos hemos vuelto más pobres después de la pandemia. Y los políticos, el mensaje o la narrativa, como le llamamos acá, el discurso es que ellos van a, digamos, a salvarnos de la pobreza y van a darnos el empleo que necesitamos, y nunca se da. Tenemos una tasa de subempleo muy alta en América Latina. Tenemos pues desempleo de los jóvenes. Es ahí donde nacen problemas como la inseguridad ciudadana, porque pues de repente en un momento lo hablamos, se generan muchos patrones de conducta y nunca podemos llegar a estas administraciones que realmente sean efectivas, ¿no? Que son importantes, porque realmente el Estado parece es un aparato estatal que para muchos comentaristas, analistas políticos dicen, no, el Estado debe disminuirse más. Ese es un punto de vista. Lo que yo creo es que debe disminuirse a la medida que el ciudadano no requiera los servicios del Estado. Pero mientras el ciudadano necesite del Estado, el Estado tiene que estar presente ahí. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Usted verá que en las fronteras, por ejemplo, de Brasil, con Argentina y con Paraguay, es tierra de nadie, por ejemplo, porque existe mucha delincuencia, existe mucha inseguridad, y así podemos hablar de puntos en América Latina donde no hay Estado. Entonces, estos son los factores que hacen que las cosas no caminen bien por ahora, ¿no? Fíjate, trajo un punto bien importante, ¿verdad? Como sabes, yo soy especialista en administración pública y es un punto interesante porque a veces los organismos internacionales, ¿te acuerdas cuando el tema de la crisis de la deuda planteaban a nuestros países un rol aguado del Estado, ¿verdad? Que el Estado un poco se aleje de muchas Ujú. áreas de la gestión pública, sin tomar en cuenta, porque son modelos que a veces surgen en los países altamente desarrollados, que en nuestros países tienen otras etapas de desarrollo, que el desarrollo de nuestros países ha estado marcado por otra historia.
y que no podemos Otras necesidades, claro. claro, y entonces no podemos quemar etapas. Así que es bien importante Ujú. para los estudiantes, ¿verdad? Y los estudiosos que nos siguen, que las circunstancias que aplican a veces en el primer mundo, pues no Ujú. necesariamente aplican las teorías, los modelos, las técnicas. Hay que ajustarlos a la realidad latinoamericana, hay que ajustarlos a la realidad caribeña. Claro, ese es uno de los puntos, ¿no? O sea, definitivamente América Latina, hay algunos países que podrían estar preparados para tener menos Estado, pero hay otros que no, porque el Estado no ha cumplido todavía su rol, que es darle los servicios básicos a los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso es todo un tema de discusión, ¿no? De polémica, porque como le digo, muchos tienen dos visiones diferentes de este tema. Y surge también el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Que no solamente es en Perú, sino es en muchos lados. Según las Naciones Unidas, Latinoamérica se ha convertido en una de las regiones más violentas hoy en día, y es cierto, porque hay homicidios de 5.8 de cada 100.000 habitantes mueren al día en América Latina. Y eso es fuerte, por temas como la desigualdad, la pobreza, el tema de que no hay oportunidades, los famosos nini, que ni estudian ni trabajan. Claro. Entonces, todas esas cosas confluyen hoy en América Latina y no se ve, digamos, una hoja de ruta, digamos, cohesionada con políticas públicas de repente transversales en puntos muy claros, sino cada país busca a través de su agenda propia, caudillista y populista, resolver problemas que nunca resuelven, ¿no? Por ejemplo, el tema de la crisis alimentaria es otro tema que hoy en día lo pasamos no solamente aquí en América Latina, es a nivel mundial. Y las agendas de los estados no están, o de los gobiernos no están metidos dentro de este tema, que quizás de aquí a 2, 3 años sea un tema muy importante, ¿no? Claro. Sí, el licenciado, adicional a los retos que ya mencionaba anteriormente, ¿qué otros retos tiene la democracia para Latinoamérica? Por ejemplo, se me ocurre en relación a la migración, que tiene Sí, quizás eso es para un tema contar. bastante, Ujú. bastante serio porque en América Latina la migración es muy fuerte, más que todo en los hermanos venezolanos, ¿no? Mm. Ellos han migrado a varios países de América Latina. Colombia es el que ha albergado a más hermanos venezolanos. Seguimos nosotros y así sucesivamente han ido migrando, ahora están migrando a Europa. Pero ¿qué se puede hacer? Mm. Chile el año pasado radicalizó un poco sus políticas migratorias para tratar de, digamos, aligerar un poco la carga, ¿no?, de los migrantes. La comunidad andina, a través de la decisión 484 o 586, me parece, generó este entorno de tipo comunidad europea en la cual yo, ciudadano peruano, podía ir a Ecuador, podía ir a Bolivia, podía ir a Colombia y tener los mismos derechos laborales como una comunidad, una Unión Europea, ¿no? Qué Sin bien. embargo, yo creo que esa no sería la solución para el tema migratorio, porque el migrante llega, por ejemplo, a otra ciudad fuera de su nación y es discriminado, lamentablemente, ¿no? Y es un tema que genera también pobreza, porque no trabaja, es una carga para la ciudad, para el Estado, porque pues definitivamente genera corrupción, genera inseguridad ciudadana, porque muchos de ellos se dedican a delinquir. El tema de la migración es un tema muy serio que ningún gobierno lo ha tomado en cuenta realmente ni lo ha puesto en su agenda, ¿no? Ayer en Perú se realizó el traspaso temporal de la presidencia de la comunidad andina del presidente ecuatoriano al presidente peruano, y hablaba el presidente colombiano, que también vino, acerca de integrar más la comunidad andina, invitando a Chile, Argentina, para que sean partícipes de esta asociación de países, ¿no? Sin embargo, considero que eso tampoco de repente podría ayudar
mitigar estos temas como la migración, la inseguridad, el intercambio comercial, tantos temas que surgen de los países que necesitan trabajar de manera transversal, ¿no? Entonces, para buscar una solución a esto, hace falta todavía, digamos, espacios de discusiones y que los países realmente entiendan que estos son problemas críticos, no solamente en su país, sino en toda la región. Aldo, hemos visto, fíjate, tristemente en el mundo, ¿verdad? Escuchamos tambores de guerra, ¿no? La crisis de Ucrania o la guerra más bien entre Rusia y Ucrania por un lado, por otro lado las amenazas constantes de China y Taiwán, el rol de los Estados Unidos en un lado u otro. Y entonces América Latina pasó por un periodo bien largo que tú recordarás, que es el periodo de la Guerra Fría. Entonces me gustaría que evaluaras, ¿verdad? ¿Verdad? Nos dieras tus impresiones de si te parece que pudiéramos vivir otro periodo, triste periodo como ese de la Guerra Fría, y la polarización de América Latina posiblemente, ¿verdad? En un bloque o en otro. Me gustarían tus impresiones sobre esto. Yo creo que ya esa etapa de Guerra Fría ya pasó su etapa, ¿no? Ya Ujú. caducó, digamos, un tipo de escenario de esa magnitud. Pero yo creo que ahora los países de América Latina más están pendientes de China por el tema de, el intercambio comercial que hay. Muchos de los países de América Latina dependemos de China, lamentablemente o de repente para bien, porque bueno, sabemos la cantidad de chinos que son, ¿no? Y muchos de los presidentes y muchas de las economías dependen de China. Entonces, es un tema de intereses. En la política siempre hay intereses. Y definitivamente Estados Unidos también, con la visita de la señora Pelosi, por ejemplo, a Taiwán, Ujú. ha tratado de marcar territorio o decir que ellos todavía tienen ese poder que siempre ostentan, ¿no? Pero yo creo que poco a poco se va a reconfigurar el escenario geopolítico en el mundo y ya vemos los primeros pasos, ¿no? Rusia, a mi parecer, más allá de lo que dicen muchos analistas, que es por el tema de la OTAN, de que Ucrania no debería entrar a la OTAN, yo creo que lo que Rusia ha tratado de decir, lamentablemente a través de hechos tan violentos como una guerra, es que ellos tienen un poderío que pues no lo tiene Estados Unidos actualmente, ¿no? Ellos han tratado de retar al mundo y decir, oye, nosotros a pesar de todo lo que ha pasado, todavía somos muy fuertes y mira lo que podemos hacer, ¿no? Y lo ha hecho Putin muchas veces, en muchas declaraciones. Entonces yo creo que lo que se está dando es también una transición a una nueva configuración geopolítica de poderes, una nueva balanza, un nuevo equilibrio de poderes, que lo que va a hacer es, de repente en estos años, tenernos a la expectativa a ver qué pasa. Lógicamente, América Latina va a tener quizás algunos efectos negativos. El tema de los combustibles, que aquí la estamos pasando mal porque, bueno, no somos productores de combustible y tenemos que importar, no solamente en Perú, sino en otros países de la región. Y las economías se van a ver afectadas, ¿no? El tema que mencioné hace un momento de la crisis de hambre que va a haber por el tema de los fertilizantes que vienen justamente de Ucrania. Y todas estas cosas que se están dando son producto de la guerra. Pero yo no creo que haya una etapa, un escenario tipo Guerra Fría, sino yo creo que los países lo que van a buscar son sus intereses, ¿no? Estados Unidos va a seguir siendo la potencia que es, pero definitivamente no va a ser como antes. Sí, es ¿verdad? En viajes que hemos tenido por distintos países de América Latina, hemos visto la búsqueda constante de influencia que tiene China en los países, sobre todo tratando de controlar de alguna forma el sector portuario, el sector de los aeropuertos, ¿verdad?
hacer alianzas en ámbitos de la producción. Así que es bien interesante, ¿verdad? Que nosotros acá, por ejemplo, por estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos, pues a veces sí vemos la cantidad de productos que llegan de China, pero no vemos esta búsqueda constante de influencia de China. Yo, por ejemplo, una vez estuve en Costa Rica, Aldo, y estaban chinos haciendo un estadio de fútbol para Costa Rica y traían ingenieros chinos, traían mano de obra china y múltiples cosas, ¿no? Entonces hicieron una réplica de el estadio aquel que se usó, que le decían el Nido, para los Juegos Olímpicos de Beijing, pues hicieron una réplica en pequeño para Costa Rica y en condiciones, a mí me parece recordar que se lo regalaron por un posible negocio que iban a hacer con el sector portuario, pero que ese negocio después no se dio, pero de todos modos se quedó Costa Rica con ese estadio. Claro, y es más, acá, por ejemplo, el presidente García fundó la Alianza del Pacífico hace años en su gobierno, en su segundo gobierno, y la idea era esa, ¿no? Que Chile, Perú, México, que son los tres países que están de cara al Pacífico, puedan venderle sus productos de manera en bloque a China, ¿no? Y el presidente Kuczynski, cuando vino, también, digamos, lo primero que hizo fue tratar de buscar aliado comercial, como aliado comercial a China, porque China tiene inversión acá en Perú, tiene minería, tiene textil, tiene muchas inversiones, ¿no? A pesar del tipo de modelo de gobierno que tiene, pues los chinos invierten mucho fuera porque eso es la manera ahora de conquistar. Por eso le decía que no va a haber una guerra fría bajo ese escenario que teníamos o que podemos imaginar, sino va a ser otro tipo de estrategia para poder tener un dominio hegemónico sobre ciertos países, buscar aliados, pero esto se va digamos, se va a dar en el plano económico, en el plano comercial, porque es ahí donde los países ahora están apuntando, ¿no? No, bien interesante. Fíjate, uno de los, yo creo que es el último tema, Aldo. ¿Te parece que esta polarización de la política o este giro que ha dado la política latinoamericana afecta, ¿verdad? Por décadas, nuestros países han tratado de desarrollar un sistema de carrera administrativa, un sistema de servicio civil, y con esta polarización, pues, ¿qué efectos tú crees que puede tener en eso de buscar una administración pública profesional? Bueno, ahí, por ejemplo, yo veo que en América Latina existe mucho clientelismo. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando entran estos gobiernos populistas, lo único que hacen es, digamos, comprar conciencias, comprar voluntades, comprar puntos de vista, y la única manera de hacerlo es a través de puestos laborales dentro del aparato estatal. Ya. Hay estudios donde se habla acerca de que el ciudadano, por ejemplo, tiene la percepción de que en América Latina las instituciones de justicia, las que administran justicia, los poderes judiciales, pues son obsoletos, ¿no? O sea, acá en Perú, por lo menos, yo soy abogado y un proceso judicial que en nuestra ley habla de 1 año o 6 meses, puede demorar hasta 10 años. Y también hay la percepción de que el acceso a la justicia solamente lo tienen los ricos y no los pobres, ¿no? Y hablamos me refiero a este tema porque el sistema judicial o de administración judicial es parte del Estado y es donde el clientelismo y es donde estos gobiernos insertan a su gente tenemos acá algo que se llama gobiernos regionales, los cuales tienen un presupuesto de 100% que tienen que ejecutar en todo el año, nunca llegan a ejecutar más del 30 o del 35%. Faltan hospitales, faltan ejecución de proyectos, viabilidad de proyectos, porque ingresa gente que no conoce los temas. Okay. Y eso no solamente pasa acá, pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en diferentes países de América Latina, más marcados en unos que otros,
pero no hay preparación del gestor público realmente para poder asumir una cartera, un ministerio, tener la viabilidad para poder hacer una carretera. Acá en Perú, por ejemplo, también te comento que tenemos un proyecto de trenes que se llama la Línea 2, que hace 4 años se ha iniciado la obra y hasta ahora no la terminan, y no la van a terminar por lo menos 4 años más. Estamos en octubre, en elecciones municipales, tenemos candidatos a las alcaldías, se presentan empresarios que no tienen nada que ver, que nunca han tenido gestión pública, pero sin embargo creen con esta aptitud de outsider, ¿no? De que salgo de la nada y yo voy a convertir todo, pues están, digamos, desgastando el aparato estatal, lo están dañando cada día más porque meten gente que no tiene nada que ver en el asunto, que no es preparada, a pesar de que acá en América Latina tenemos miles de escuelas de gestión pública, pues no se aplica esa teoría que les enseñan, y definitivamente no existe un gestor público, un funcionario público que pueda dar la talla para afrontar los grandes retos que existe en gestión pública en América Latina, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos, por supuesto, el haber estado y aceptar la invitación a este espacio desde el observatorio. Como se pudo haber dado cuenta, el tiempo pasa volando y sí, claro, siempre habrá mucho más que hablar. Esperamos que no sea la primera vez tenerlo en nuestro programa y que haya otro espacio y otro momento para tenerlo aquí. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Antes de irnos, me gustaría, dijo que tiene un podcast. ¿Cómo lo pueden buscar a usted para escuchar su podcast? No, yo tengo un programa, no tengo podcast, Uh-huh. Diálogo por la Región, que esto está en el canal de Democracia en YouTube. Ponen Democracia Latam nomás y ahí ingresa. También ahora hace poco he sacado un libro que se llama La Coalición por Lima, está en Amazon, en Google y en Apple. Los invito a que lo adquieran. Es un libro que habla acerca justamente de todos los problemas que tiene la ciudad capital del Perú, Lima. Okay. Y la propuesta del libro es hacer una coalición donde pueda confluir distintos actores de la sociedad para sacar adelante a la ciudad, porque para terminar, la agenda política de hace 6 años, de hace 6 periodos de elección de alcaldes acá en Lima es la misma, no cambian, no han mejorado nada, problemas crónicos. Entonces un poco el análisis del libro es ese, ¿no? Para cultura general también hay una parte de la historia de cómo se fundó Lima y todo lo que ha venido aconteciendo hasta nuestros días. Gracias. Muchas gracias a usted, licenciado. Muchas gracias. Y por supuesto agradecemos a todas las personas que se conectaron a través de Católica Radio y a quienes escuchan la retransmisión de este programa por cualquiera de las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, el canal Huellas del Futuro en YouTube y también en Facebook de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Nos vemos en un próximo programa desde el observatorio. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.